Humanos en Colombia, que trabaja en materia de investigación, de incidencia y de representación judicial de víctimas de graves violaciones a derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. La ville de Bruxelles a un partenariat avec la SBL OIDACO et nous collaborons déjà depuis 3 ans. Nous sommes satisfaits de cette collaboration parce que nous pensons que cette association amène des sujets très importants, des sujets qui sensibilisent, des sujets qui nous permettent de réfléchir à notre environnement, aux conditions des personnes qui se trouvent dans le sud. Donc c'est un peu, comment dire, mettre un projecteur sur ce qu'on ne connaît pas, ce qui se vit dans d'autres pays, ce que subissent d'autres pays, ce qui a trait à, comment dire, aux relations nord-sud, ce qui a trait à l'environnement et toute cette problématique. En Colombia, en el último tiempo, ha habido una apuesta muy importante por el desarrollo, pero por el desarrollo a partir de actividades como la explotación de los recursos naturales para su exportación, la construcción de grandes obras de infraestructura o la agroindustria. Si sumamos estos motores de desarrollo con el hecho de que Colombia ha firmado en los últimos años muchos tratados de libre inversión y de libre comercio, bilaterales y multilaterales, que ofrecen condiciones muy beneficiosas para los inversores, pero pocas medidas de protección para la producción interna y en materia de derechos humanos, y a esto le sumamos en tercer lugar un conflicto armado de hace más de 60 años que incluye grupos paramilitares, grupos guerrilleros o actores estatales, pues eso lo que genera es un contexto favorable para que muchas de las empresas que llegan a Colombia a cumplir o a implementar estos motores de desarrollo produzcan en el proceso de su llegada o la implementación de los proyectos violaciones a los derechos humanos. Hemos estado acá reunidos en el centro de Bruselas contando un poco lo que ha venido sucediendo en relación con las empresas y los derechos humanos en Colombia, la relación directa que hay entre diferentes proyectos económicos que tiene el país y que desconocen los derechos humanos y en este sentido vienen afectando gravemente a las comunidades. Proyectos mineroenergéticos en todo el territorio colombiano se convirtieron también en una estrategia de guerra y implementaron acciones de guerra contra la población en la historia de este conflicto armado. Una de ellas tiene que ver con el papel de los intereses de grupos económicos fuertes, tanto nacionales como extranjeros, sobre nuestros recursos naturales y cómo la legislación colombiana termina siendo permisiva. Las ganancias salen y en realidad nunca vuelven a entrar a quienes vienen siendo utilizados como mano de obra por estas grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales en Colombia. Y violaciones a derechos humanos que pueden darse, digamos, como en tres distintos niveles. Por un lado, violaciones relacionadas con los impactos que tienen sobre los territorios y las comunidades al imponerse proyectos que no han sido socializados, compartidos ni consultados con las comunidades que habitan allí. Les caen un poco como de sorpresa, afectan el territorio, cambian las costumbres de la gente, en el caso de comunidades indígenas, por ejemplo, afectan sus tradiciones, su idea, su cosmovisión de la vida. En segundo lugar, tienen impactos muy fuertes desde el punto de vista ambiental, la contaminación de aguas, de ríos, la deforestación, la contaminación del aire, tiene también consecuencias muy graves sobre las comunidades, sobre su salud, sobre sus alimentos. Y en tercer lugar, pues está la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos que tienen que ver más con la violencia. Las amenazas contra los líderes, contra quienes se resisten a la presencia de estos proyectos, los asesinatos o desapariciones forzadas, algunos casos tal vez de violencia sexual,
o desplazamientos forzados, que son causados o por la llegada de estos proyectos a los territorios que fuerzan a la gente a moverse a otro lugar porque afectan sus costumbres, porque afectan el medio ambiente, porque se quedan sin con qué comer, o porque por nexos con alguno de los actores armados, estos actores cometen actos de violencia contra estas comunidades que se traducen en estas violaciones a derechos humanos. Se han venido negociando diferentes tratados de libre comercio. Estos tratados, inclusive el tratado que se va a firmar con la Unión Europea, incluye un acápite específico que es en relación con los derechos humanos. Y por otro lado, el gobierno colombiano viene haciendo fuertes esfuerzos para entrar al grupo de la OCDE, y allí también existe un pedido para que Colombia tenga un plan de acción de empresas y derechos humanos interno, y en ese sentido se construyó un plan que se ha constituido en la precaria política pública en relación al tema de empresas y derechos humanos en Colombia. La situación de derechos humanos en Colombia es una situación que preocupa. Preocupa y sobre todo porque si bien se han reducido las acciones de enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y el Ejército Nacional, están aumentando considerablemente los asesinatos contra líderes defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Por qué digo precario? Porque termina siendo un documento que no es vinculante para las empresas realmente, que no ha sido construido teniendo en cuenta un diagnóstico previo frente a la situación que se presenta en Colombia en relación con los inversores en los territorios y su afectación grave a las comunidades. Por otro lado, que no establece mecanismos jurídicos específicos para que se establezca la responsabilidad de las empresas, y finalmente porque tampoco se ha construido internamente una legislación en Colombia que permita llegar al juzgamiento de situaciones de violación de derechos humanos por parte de las empresas. Se ha privilegiado la minería, se ha privilegiado también la agroindustria, se ha privilegiado la construcción de grandes obras de infraestructura en el territorio como lo que nuestro presidente ha llamado locomotoras del desarrollo. Por graves que sean las conductas que cometa una empresa o que financie una empresa o en la que incurre una empresa, el derecho internacional solamente puede hacer responsable a los estados, porque son los estados los que han firmado los tratados de derechos humanos. Entonces, la discusión que se ha ido dando en estos últimos años es cuál es la mejor manera de imponer límites claros o de imponer obligaciones a estados y empresas que permitan ofrecer mejores garantías para las comunidades y para las personas que habitan en los lugares en donde se ponen en práctica estos proyectos. Las primeras respuestas que han habido en estos años es desarrollar iniciativas de carácter voluntario, donde se dan unas pautas muy claras y se hacen unas propuestas muy concretas de qué acciones deberían tomar las empresas antes de llevar a la práctica los proyectos o durante el tiempo que están implementándolos, e incluso sugerencias de cómo deberían responder en los casos en los que ocurran estas violaciones. El problema con todas estas iniciativas es que, como les digo, se trata de iniciativas voluntarias. Ni los estados ni las empresas tienen ninguna obligación de acogerse a lo que está dicho allí. Y aunque ellos se suscriben, se suman, las firman en muchas ocasiones, pues eso no es garantía de que vayan a cumplir. Históricamente, las grandes empresas y las empresas multinacionales han estado ligadas al conflicto armado de una u otra manera. Han financiado a grupos armados ilegales que han cometido cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos en todo el territorio nacional. Lo que creemos es que por medio de este proceso de paz, si bien se está a puertas de firmar el proceso de paz, la posibilidad de conocer la verdad, qué empresas fueron las que contribuyeron a financiar esos grupos, conocer de qué forma lo hicieron, qué intereses tenían,
y en esa medida brindarle otro espacio diferente, un espacio más amplio a la participación de la política en Colombia. Obvio que tenemos miedo por ese incremento en las violaciones a los derechos humanos. Mientras exista una prelación de estos intereses económicos de unos pocos sobre un interés y un bien general en Colombia, es poco probable que lleguemos a alcanzar la paz que queremos. Lo que habría que tomar pensando en este posconflicto es que el Estado pueda adoptar los controles necesarios para que la llegada y el crecimiento de esta inversión en Colombia no vaya a generar nuevas violaciones, o lo que en términos de la justicia transicional se llama garantías de no repetición. Y estas garantías de no repetición no tienen que ver solamente con el desarme o con este tipo de cosas, sino también son garantías desde el punto de vista regulatorio de las licencias ambientales, de los estudios de impacto, regulatorio desde el punto de vista de los beneficios tributarios que se reciben, regulatorio desde el punto de vista de controles efectivos a las actividades empresariales, regulatorio desde el punto de vista de fortalecimiento a las autoridades locales para que puedan tener una relación mucho más igual con las empresas y puedan ejercer los controles que son necesarios ejercer en los territorios.